Hola, que Dios les bendiga a cada uno y qué bueno que podamos seguir caminando en la palabra del Señor en este momento. En esta oportunidad queremos ir a la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Una carta que Pablo escribe desde un lugar oscuro. Y el decir oscuro es literalmente oscuro, era la cárcel. Una cárcel que no era como las cárceles, muchas de las cárceles ahora, que cuentan con muchas facilidades para los presos. En el caso de Pablo, la cárcel era un lugar realmente de tormento, era un lugar realmente de sufrimiento y de mucha privación. Y desde allí le escribe Pablo esta carta a los colosenses para animarles. Miren qué cosa más tremenda. Animarles. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros animarnos a nosotros mismos en medio de situaciones que sí, puede ser que sean negativas, pero creo que sería muy difícil encontrar una situación tan negativa como la que el mismo Pablo estaba viviendo en ese momento? Y había llegado a ese punto por su fidelidad al Señor. No solamente el lugar era complicado, sino que lo estaba padeciendo por su amor y fidelidad al Señor. Y con eso en su corazón y en su alma, de la misma manera que Jesús, puesto en la cruz del Calvario, voluntariamente llegó a ese lugar y se dejó poner en esa situación para darnos salvación a nosotros. El apóstol ahora, en medio de una situación difícil, consecuencia de su fe, nos anima a nosotros ante cualquier situación ser fieles a Dios. Y no solamente ser fieles a Él, soportando la situación que podemos estar atravesando, aunque debemos hacerlo, pero tenemos que ir más allá de el soportar una situación difícil. Y el más allá quiere decir ser capaces de motivar a otros, animar a otros, a ellos hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros en medio de las dificultades, poner nuestra plena confianza en el Señor. De eso se trata. De eso se trata mucho de la fe que nosotros predicamos en Cristo Jesús, que no importa las circunstancias, nosotros seguimos adelante. Y no solamente seguimos adelante nosotros, sino que animamos a otros a que sigamos caminando en este camino de la fe. Porque este camino de la fe es superior al camino que estábamos caminando cuando no éramos cristianos, cuando no seguíamos a Jesús. Y ese es el punto de Pablo en este pasaje que hoy queremos ver, que se encuentra en el capítulo 3 del libro de la carta de los Colosenses, en los versículos del 5 en adelante. Pablo manifiesta cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo es nuestra vida ahora de conocer a Cristo. Ahora, ese cambio no es automático ni tampoco es un cambio que se da por sentado. El Señor, al momento de salvarnos, nos capacita para poder resistir cualquier situación, cualquier dificultad, claro que sí, pero nosotros tenemos que trabajar en completa colaboración con el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Mira cómo dice aquí Pablo en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, a mí me llama la atención varios elementos importantes que aquí Pablo menciona. Uno, hablándole a la iglesia en Colosenses, cuando dice haced pues morir, dice lo terrenal en vosotros, y da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Más adelante sigue esto diciendo en la ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. En fin, da una lista que, aunque no sea exhaustiva, es lo suficientemente ilustrativa para dejarnos ver cómo éramos nosotros y cómo ya no debemos ser. Pero cuando el apóstol le dice a ellos que hagamos morir eso terrenal en nosotros, cuando dice pues lo terrenal en vosotros, está asumiendo que la iglesia, a pesar de ser salva, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, estaba todavía con prácticas, con costumbres, con formas de ser que definitivamente ya
no representaban su relación con Cristo. Ahora, Él les dice, ustedes hagan morir eso que no está bien en ustedes. Ahora, cuando veo esa palabra de hacer morir, me pongo a pensar cuando un animalito no tiene para comer y cuando un animalito o una persona no tiene el alimento, ¿qué pasa? Se va desnutriendo, se va debilitando y eventualmente y finalmente, si no come, se muere. Y aquí Pablo está diciendo que nosotros hagamos morir todos esos elementos negativos en nosotros. ¿Y cómo los hacemos morir? Pues no alimentándolos. El gran problema de mucho cristiano es que, a pesar de ser cristiano, alimenta aquellas cosas que ya no son de los cristianos. Entonces, pregúntate por un instante ¿qué estás haciendo en tu vida que alimenta aquello que ya no supone ser parte en tu vida? El apóstol y el Señor nos dice ahora que lo hagamos morir, es decir, no lo alimentemos. Yo tengo una debilidad grande en mi vida y mi debilidad son las galletas, ¿verdad? Las cookies. Yo no puedo ver una cookie frente a mí porque yo me la como. Me encantan. Entonces, ¿qué he hecho yo en casa? Pues no tengo cookies para no alimentar ese deseo, porque si como muchas cookies, en un momento determinado voy a parecer una cookie, voy a parecer una galleta. ¿Y qué tengo que hacer para evitarlo? Pues no exponerme a ella. Es decir, no alimentar ese deseo, no alimentar ese apetito. No teniendo galletas, no teniendo cookies en mi casa. Entonces, cuando pensamos en aquello que ya no es nuestro, porque es por ser cristianos, estamos pensando en exactamente lo mismo. No lo alimentemos con aquellas cosas que ayudan a que esas actitudes, esas formas de ser, esas acciones, eso que decimos, eso que hacemos, se alimente y crezca en nosotros. Pablo dice que lo hagamos morir, no lo alimentemos para que ya no sea parte de nosotros, porque aunque seamos cristianos, si alimentamos esas actitudes, van a ser parte de nosotros aunque seamos cristianos. Y el Señor nos dice, no lo hagáis más, sino que el Señor nos dice, mira, hagan algo diferente. Mira, dice en el versículo 12 como empieza diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, y da una lista de características que Pablo dice que tú y yo debemos ser y debemos alimentar. Y no solamente eso, sino que dice que debemos de vestirnos con esas cosas importantes como cristianos. Mira lo que dice allí, dice santos, amados, misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes, soportadores, perdonadores, es decir, llenos de amor. Dice en el versículo 14, sobre todo vestidos de amor, dice que es el vínculo, es decir, aquello que nos une perfecto. Es decir, aquello que a Dios no le agrada, que ya no supone ser parte de nuestra identidad, ya no supone ser parte de nuestro haber existencial, que muera, hagámoslo morir. Pero hagamos vivir aquello que sí es ahora parte de nuestra identidad, que es parte de nuestro haber existencial. Y ya leímos cuáles son esas cosas. Y cuando tú y yo somos misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes, soportadores, perdonadores, llenos de amor, cuando tú y yo somos ese tipo de personas, déjame decirte, venimos a ser super personas. Los hombres venimos a ser Superman y las mujeres vienen a ser mujeres maravillas. ¿Por qué? Porque esas características definitivamente hacen la diferencia en nuestra vida y en nuestro entorno. Y nos constituimos en transformadores de nuestro entorno. Cuando tú y yo venimos a ser completamente transformados en nuestro interior, nos constituimos entonces en transformadores de nuestro exterior. Nos venimos a hacer ese elemento que el Señor usa para que las cosas a nuestro alrededor sean mejores. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Por qué? Porque aquella manera de ser que teníamos, egoísta, malvada, en fin, todo aquello que a Dios no le agradaba ya no es parte de nosotros, sino que ahora venimos a ser una nueva criatura, venimos a ser nuevas personas.
Venimos en medio de las circunstancias, como dice Pablo después del versículo 16, dice que nosotros debemos ser esas personas que cantemos en nuestros corazones, cantemos salmos, himnos y cantos espirituales, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, dice acá, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en todo, a pesar, Pablo decía eso, a pesar de estar en una cárcel. Nosotros, cualquier situación que hoy estemos atravesando, Pablo nos dice, en medio de la situación, alaba al Señor, sé diferente, manifiesta un gozo que no depende de lo externo, sino que un gozo que está dentro de ti, y ese gozo que está dentro de ti pueda impactar y afectar positivamente a todo tu entorno, a todo aquello que te rodea, y podamos ser esa luz, esa sal, podamos ser esa levadura en una sociedad que lo necesita tanto. Que Dios te use en esta semana, que Dios te guarde en esta semana, que puedas en esta semana ya no ser lo que no supones ser y puedas ser lo que supones ahora ser. Vístete de la gracia del Señor en tu vida. Y nos vemos en la próxima. Que la paz de Dios esté contigo. Que Dios te bendiga.